Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor. Damos una vez más, gracias a Dios por su presencia y por la oportunidad que nos da de estar en su casa un día más. Continuamos hoy día nuestro estudio. Estamos estudiando en el libro de Génesis y ahora nos corresponde el capítulo número 21. Capítulo 21 de Génesis. Oremos antes de iniciar. Ponemos esta reunión, lo que vamos a hacer esta noche, en la mano del Señor. Oremos. Señor que estás en el cielo, te bendecimos. Señor, te damos gloria, damos honra. Gracias te damos, Señor, por tu bella, por tu hermosa presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros todos los días, Señor. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas y siempre estás con nosotros. Gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos y mis hermanas que ya están en casa, que ya están en la iglesia, por los que nos van a ver por los diferentes medios, Señor. Te suplicamos que también extiendas tu bendición, Señor, a cualquier lugar en el mundo, Señor, donde nos estén sintonizando, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga el aliento, traiga el consuelo, traiga la esperanza, Señor, al que está necesitado, Señor. En todo, absolutamente todo, Señor, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, porque eres el merecedor de todo, Señor, y nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra gratitud es para ti, Señor. Tú eres el especial. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Cristo. Como decíamos antes, vamos a estar en el capítulo número 21, número 21 de Génesis. En el capítulo anterior, el capítulo número 20, la semana pasada hablamos un poco de la falta de fe en ese momento de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Cómo la falta de compromiso, cómo la falta de fe nos puede afectar a nosotros también como cristianos, como hijos de Dios. Hablamos que Sara y Abraham estaban en un proceso de crecimiento en su vida espiritual. Y establecimos, ¿verdad?, que muchos de nosotros estamos en ese proceso todavía y que todavía cometemos errores y vamos a seguir cometiendo errores. Pero estamos en ese proceso. Lo importante no es dejarse caer, sino que lo que el Señor espera, lo que la Biblia recomienda es que si uno se cae, hay que levantarse y continuar, no quedarse en el suelo postrado, sino que continuar, seguir adelante, que fue lo que hizo Abraham. Él no se quedó. Cometió errores, sí, pero continuó, siguió adelante. Una de las situaciones en la vida de Abraham y de Sara es que ellos mintieron en relación a la relación que ellos tenían. Dijimos, nuestro título la semana pasada era la media mentira. Y dijimos media mentira porque sí, ellos son hermanos, pero son hermanos de padre. No son hermanos de padre y madre, pero sí de sangre, son hermanos por padre. En ese tiempo no estaba prohibido, no había una ley, ni Dios tampoco lo castigaba, entonces era normal ver estas relaciones, ¿verdad?, que en nuestro tiempo sería raro, pero sí, era su esposa. Donde falla Abraham y Sara es que Abraham, por temor, por miedo a que alguien le vaya a hacer algo, que lo maten y le roben a su bella esposa, entonces mejor se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a decir que somos hermanos, pero no le funcionó, ninguna vez le funcionó. Y cada vez Abraham fue confrontado y fue descubierto por la mentira que habían usado, por la mentira que habían usado en ese momento. Las medias mentiras o verdades a medias no dejan de ser mentira y delante de los ojos de Dios son pecado. Entonces, Abraham y Sara tuvieron que estar listos para superar esa situación, para que llegara la bendición de Dios. Y en este capítulo número 21, nuestro tema es el nacimiento de Isaac, pero fue un proceso, y hasta que ellos no estuvieron listos, no pudieron contemplar la hermosura de la bendición, la hermosura de la promesa de Dios
cumplida en sus vidas. Tuvo que pasar un tiempo y tuvieron que pasar un proceso. Aunque Abraham es el padre de la fe, se equivocó mucho. Algo que hemos dicho un par de veces es que la Biblia no esconde las faltas ni de los personajes famosos en la Biblia, como Abraham, como David, los profetas. No lo esconde, con la idea de que nosotros aprendamos algo de esto y no caigamos en el mismo error, sino que lo miramos en la Biblia, no nos asustamos, ¿verdad? Porque ya sabemos que fueron personas de carne y hueso. Y cuando uno lee esas cosas en la Biblia, lo que uno toma de ello es que no vamos a cometer el mismo error que cometieron los antepasados, al igual como tratamos de evitar los errores que cometieron nuestros padres carnales o en la sangre, como se diga. Pero entonces ahora vamos al capítulo número 21. Voy a leer un par de textos antes de entrar en el capítulo 21 para aclarar esto de Abraham. Dice en el capítulo 20, versículo 11 al 13, y esta es la nueva traducción viviente. Dice, Abraham contestó, dice, porque cuando él fue interrogado, esta fue la respuesta de Abraham. Abraham contestó, yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. El 12, ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. El 13, cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Fue el acuerdo que ellos llegaron. Entonces medio mintió y medio era cierto, pero esa fue la explicación que dio él en Egipto al rey Abimelech. Entonces esa era la explicación que da Abraham, por qué fue el que mintió. Okay, ahora sí, con eso en mente, pasamos ahora al versículo número 21. Vamos a leer del 1 al 7, versículo 21, capítulo 21, versículo 1 al 7. Comienza así la Biblia: nacimiento de Isaac. Dice, el Señor el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Cómo hace énfasis en esa palabra, en esas 5 letras, vejez? Hace bastante énfasis estos 2 capítulos. ¿Por qué será? Esto ocurrió, dice, justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Versículo 3. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. El 4. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Qué alegría, qué bendición. Pero hace mención a la edad de 100 años. A la edad de 100 años fue papá Abraham. Y es una alegría grande porque por fin es este momento tan esperado, este momento tan anhelado de tener un bebé, de tener un hijo. Los que somos padres sabemos de esto, que uno espera a la criatura con un deseo inexplicable, con ansias, con alegría, con entusiasmo, con amor, con qué sé yo, no me alcanzan las palabras para describir el sentimiento, la espera, porque va a llegar el bebé a casa.
Se prepara el cuarto, se prepara la cuna, se prepara el lugar donde la criatura va a estar. Y muchos nos atrevemos hasta a comprarle ropa al bebé antes de que nazca. Yo recuerdo que yo estaba necio que mi beba iba a ser bebé, iba a ser varón. Y donde quiera que íbamos, yo compraba un zapatitos o pantaloncito, qué sé yo, hasta un bate creo que compré. Zapatos de deporte y todo eso. Y Ruth cada vez que compraba algo me decía, Melvin, no andes comprando esto porque va a ser niña. Y yo decía, no, va a ser varón. Ruth me guardó los recibos. Ella dice, cuando compres algo, dame el recibo porque lo voy a tener que regresar. Una semana antes de que naciera nuestra nena, que naciera Rachel, y tuve un sueño. Y en el sueño, valga la redundancia, en el sueño yo soñé que Ruth tenía su maletita ahí ya preparada. Ella comienza con esos cosquillas que les dan. Yeah, right, cosquillas, ¿eh? Eso que les dan. Y en el sueño digo, oh, ya es hora. Entonces yo recuerdo que agarré la maleta y nos fuimos y la llevé al hospital. Cuando llegamos al hospital, era algo real, algo como que lo estaba viviendo. Llegamos al hospital corriendo, lo metieron a Ruth al lugar donde va a dar a luz. Cuando nace la criatura, el doctor, porque yo estaba ahí, yo estuve en el parto con mi esposa, no pude hacer nada, me sentí inútil, pero yo estuve ahí. El doctor me da la bebé, y cuando tengo la bebé en mis brazos, yo me sorprendí porque es una nena. ¿Y qué pasó, no? En el sueño, una voz me dice, da gracias porque la nena está completa, la nena está entera, tiene salud, tiene todos sus dedos, tiene todo, está entera. Da gracias. Y en el sueño yo le dije, Señor, muchísimas gracias y te bendigo, te adoro y todas esas cosas que hace uno. Darle gracias a Dios. Y me desperté como a las 2 de la mañana. Ruth, tuve ese sueño. Y me dice Ruth, es nena, yo te lo vengo diciendo. Cuando nace la nena, cuando ya es de verdad, nace la nena, yo estoy con Ruth en el parto y nació la criatura. Tal como en el sueño, el doctor me da la bebé, después me la trajo y me la da. Y yo ahí yo me acordé, wow. Gracias, Señor, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Le conté sus deditos, tiene todo. Y le di gracias a Dios por la bebé que nos regaló. Es una emoción, es una alegría, es algo tan especial. Ser papá es una experiencia única, le cambia la vida a uno. Yo puedo decir después de eso, yo creo que cambió un poquito. Le cambia la vida. En el caso de Abraham, imagínense el deseo, el anhelo, el sueño de ser no solamente papá, de ser el heredero, sino la promesa que está en los hombros de Abraham, en los hombros de su hijo. No solamente por el hecho que voy a ser papá, me va a heredar, pero esa promesa inmensa que Dios le había dado a Abraham, tu descendencia va a ser tanto como las estrellas, como el número de estrellas que hay en el firmamento, va a ser tanta que como la arena inmensa que no se va a poder ni contar. Y esa promesa de Dios para Abraham lo tenía presente, lo tenía en el corazón. Y cuando tiene a la criatura en sus manos, dices, wow, Señor, cumpliste. Lo hiciste. Entonces se puede imaginar la alegría que tuvo padre Abraham por el hecho de que Dios cumplió, Dios lo hizo y ahora está frente a la promesa que le había prometido ya por tantos y tantos años. Dios es bello, Dios es hermoso, Dios cumple, mis amados, su palabra, pero es una alegría profunda la que siente Isaac. Entonces, número 1, nació Isaac, su hijo. Y por fin, como mencionamos tanto, el tan esperado momento llegó a la vida de Abraham y a la vida de Sara, el hijo de la promesa, su bello hijo Isaac. Por medio de Isaac, mis hermanos, Dios prolonga su pacto a Abraham,
capítulo 17, versículo 19, siempre de Génesis. Dice: Sara tu esposa, dice el Señor, te dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Fíjese qué promesa, qué pacto el que está haciendo Dios con Abraham. Se está comprometiendo con Abraham, se está comprometiendo con Isaac, para que esa descendencia sea prolongada, sea eterna, no tenga fin. Esa es la promesa. Entonces era algo grande, algo muy especial. En Romanos 9, 4, 5, el linaje de Abraham fue escogido para la entidad física de Jesucristo, del Mesías. Romanos 9, 4 y 5 dice: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas, hablando del pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados o los patriarcas de los israelitas. Y mire esto, dice: y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y es Dios el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, el bebé, el niño Isaac, descendiente de Abraham, iba a ser parte importante en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió una familia, Dios escogió un pueblo, Dios escogió una familia para que su hijo naciera físicamente en este mundo. Y fue a través del linaje de Abraham que Cristo Jesús, que Dios encarnado, viene a nacer al pueblo de Israel, a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob. Mencionamos un poquito la semana pasada, cuando Abraham dice, Sara es mi hermana, y se le ocurre a Abimelech llevársela para hacerla su esposa. Y dijimos esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Abimelech hubiera tenido relaciones con Sara? ¿Qué hubiera sucedido? Ahora, ¿qué problema se hubiera hecho? Porque la promesa está que Isaac iba a ser descendiente, o en la vida de Isaac se iba a confirmar la promesa de Abraham. Dios intervino, Dios no lo hubiera prometido, pero qué riesgo el que tomó Abraham al mentir y decir es mi hermana, para que el rey Abimelech tuviera la oportunidad o la puerta abierta para llevársela. No debemos de ignorar también la obra del enemigo. El diablo va a trabajar, el diablo va a hacer y mover sus palancas, sus conectes, para destruir la obra de Dios o los propósitos de Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, que Dios que todo lo conoce, siempre va a salir adelante a lo que Satanás tiene preparado, a lo que Satanás ha ideado hacer. Entonces Dios se adelanta y salva a Sara, y le regresan a Sara a su esposo. Y después Abraham es confrontado con la verdad, lo aclaran y regresa Sara con su esposo legítimo. Y ahora tenemos el nacimiento de Isaac, que viene de parte de papá, Abraham. Y repito, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de ese linaje. Pero si hubiera estropeado, ¿cuánto se hubiera estropeado si Dios no interviene? Gracias a Dios, gracias a Él, que es un Dios poderoso, ¿no? Para este tiempo habían transcurrido 25 años antes que se cumpliera la promesa de Dios a Abraham. O sea que se pasaron 25 años para que Abraham viera la promesa cumplida en la vida de uno. Dios cumple sus promesas a su momento y en el momento oportuno, en su tiempo perfecto, en su tiempo preciso. A veces, mis amados, uno siente que la promesa que Dios tiene para uno, o la oración que tiene uno delante de Dios, pareciera que no llegan, y se están tardando tanto tiempo y parece que no llegan. En el caso de Abraham y Sara se tardó 25 años para verlo realizado,
pero ellos como que iban en contra del reloj. Estamos adultos, ya estamos grandes y esto no funciona, no nace, y como que iban en contra del reloj. Pero cuando la confianza nuestra está puesta en Dios, las cosas que suceden alrededor no nos afligen, no nos afectan. No entramos en esa desesperación en la que el mundo vive, porque nuestra confianza está puesta en nuestro Señor, está puesta en Dios, quien es perfecto y conoce los tiempos y conoce las razones por las cuales no llega aquello tan anhelado, por lo cual hemos estado orando. Muchas veces oramos, como dice la palabra, oramos y pedimos, y como no sabemos pedir, estamos y no recibimos, estamos pidiendo y no recibimos. Pero el Señor, en su misericordia, muchas veces nos dice sí a unas cosas y otras veces nos dice no a otras cosas, porque Él sabe, Él conoce qué es lo mejor, lo que nos conviene a nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. Pero el padre de la fe le tomó 25 años para poder contemplar la promesa. Abraham, al igual que Sara, tuvieron que pasar un proceso hasta que ellos vieron un cambio o sintieron o vieron un cambio radical en sus vidas, hasta que estaban listos para recibir esa promesa. Hasta entonces el Señor se la concedió. Mientras ellos no estaban preparados, mientras su corazón, mientras su espíritu, mientras su alma no estaba preparada para recibir esto, Dios no se los había dado. Pero una vez que ellos se arrepintieron, una vez que Abraham cambia su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de pensar, ya no es la misma persona que depende más de la experiencia que él tiene, de las estrategias humanas que él tiene. Entonces Dios dice: ahora ya estás listo, pero tuvo que haber un proceso para que Dios viera que ya estaba preparado. Y muchos de nosotros estamos en ese proceso todavía, estamos caminando a paso lento, pero vamos caminando, y es el buen camino para un día estar preparados, estar listos para eso, para esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hay una petición delante de Dios, si usted tiene una petición delante de Dios y todavía no ha llegado, no dejemos de confiar, no dejemos de pedirle, no dejemos de confiar en Él y creer, porque Él lo tiene, Él está en control. Él lo tiene en su propósito, Él lo tiene en sus planes. No nos demos por vencido, aunque pareciera que no está, porque pareciera que no ha llegado. Debemos de confiar en su palabra, porque como dice la Biblia, Dios no falla, Dios no miente, porque es Dios. ¿Dejaría Él de ser Dios si mintiera o se arrepintiera de lo que ha preparado? Muchos de nosotros detenemos el plan de Dios en nuestra vida por la actitud que tenemos, por la forma como nos comportamos, o porque no somos leales, no somos sinceros delante de Dios. Hasta que Abraham superó esas situaciones en su vida, hasta entonces Dios le concedió la petición que tenía delante de él y la promesa que había ofrecido para ellos, para Sara y para Abraham. Una vez que se arrepienten, Dios dice: ahora están listos para recibir mi bendición. Abraham y Sara llegaron a una edad muy avanzada para ver cumplida la promesa de Dios. Dios tuvo que intervenir una y otra vez, varias veces, para que ellos llegaran a ese tiempo tan especial. El milagro del nacimiento de Isaac es tan especial por un par de razones. Número uno, por la promesa que Dios había hecho a Abraham. Hay una promesa especial para la vida de Abraham. Dos, porque recibieron un hijo a tan avanzada edad, 100 años en el caso de Abraham. Y tres, lo que nos comprueba que no hay imposible para Dios y que Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra. Cuando pensamos en Sara y en Abraham y en su edad, piensa uno, son 100 años, wow, ya están muy avanzados, están muy grandes. Quiero pensar, y espero ustedes estén de acuerdo conmigo, que en esos tiempos una persona de una edad de 100 años tal vez no se miraba tan grande como nos miraríamos nosotros a la edad de 100 años, de 80, de 90. La contaminación no había, lo del alimento era diferente, lo que ellos comían, bebían era puro, era natural, no había los ingredientes que se usan ahora. Entonces yo quiero pensar que eran personas que estaban fuertes todavía,
Hablamos un poquito la semana pasada de cómo Dios restauró el cuerpo de Sara, porque Sara tenía 90 años cuando Abimelech se la lleva para hacerla su esposa. Entonces dice uno, a los 90 años, ¿de veras? Pero se mantenían jóvenes, no tenían el estrés que nosotros tenemos. El estrés lo consume a uno, lo acaba, ¿no? Ellos no tenían eso, no tenían eso. Entonces, aunque la Biblia dice que tenía 100 años, no le podemos quitar el crédito de tenía 100 años. Pero para Dios no hay nada imposible. Aunque tenga 100 años, aunque tenga 150 años, Dios puede dar vida donde no la hay. Dios puede abrir ríos en el desierto, hacer milagros, crear vida donde no existe, porque Él es Dios y para Él no hay nada, absolutamente nada imposible, no hay milagro que Él no pueda realizar. Por eso debemos nosotros poner toda nuestra confianza en Él, más que en nuestra experiencia, más que en nuestras movidas, sino que confiar totalmente en nuestro Dios. Número dos, Abraham despide a Agar e Ismael. Vamos a leer del versículo 8 al 16. Si se pudiera dar un título a esta situación, probablemente diríamos, hasta en las mejores familias sucede esto. Siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay cosas en las familias. El versículo 8 dice de la siguiente manera, el capítulo 21, versículo 8. Dice, cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. 9. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. El 10. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia de mi hijo Isaac. No lo permitiré, dice Sara. El 11. Esto disgustó mucho a Abraham, al viejo, ¿no? Está enojado, porque Ismael era también su hijo. El 12 dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres, ya estás muy grande, no te alteres por el muchacho y su sierva y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. El 13, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Qué lindo. 14, así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. El 15, cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. 16, entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Y una situación dura, una situación difícil. ¿Cómo estaría el corazón de Abraham de ver que tiene que sacar a su hijo? Los dos son hijos, tanto Isaac como el hijo de la egipcia, dice, como Ismael. Pero qué difícil, qué situación tan difícil en la que se pone Abraham, la que se pone Sara. Piensa uno, mis hermanos, qué tan difícil, ¿por qué esta decisión tan agresiva, tan difícil? ¿Solamente porque se burló del niño? Se burló de su hermanito. Y Sara se levanta con esta autoridad. Thank you. Perdón. Se levanta con esta voz fuerte, ¿no? Exigiendo, nada de que hazme favor, hablemos de esto, no. Va y le dice a su esposo, te exijo, casi te ordeno que hagas esto. No quiero a este niño acá.
no quiero que él comparta la herencia, quiero que solo mi hijo sea el dueño de todo, ¿no? No quiero que nadie más. Pero al mismo tiempo es su hermano. Es su hermano. ¿Qué tan fuerte le afectó a Sara el hecho de que el otro jovencito se está burlando, se está riendo? ¿Qué tanto sería esto para llegar al punto de que no pueden estar juntos? La Biblia no especifica, no explica nada, solamente dice que se burló y fue la gota que derramó el vaso de agua, como que ya estaba listo para explotar, para reventar, y Sara reacciona de esta manera. Entonces la situación para Abraham se complica. Ismael se burla de su hermano Isaac y esta situación causa molestias en Sara, la mamá de Isaac, al punto de que exige que sea echada la madre y el niño. Abraham no tuvo opción. No tuvo opción y me asombra la manera como él lo aceptó así tan fácil, sabiendo que es su hijo. Pero ahí también Dios intervino. Dios no le da una explicación más grande, sino que le dice, haz lo que dice ella, como si Sara supiera qué es lo que va a venir, como que Sara tuviera algo especial donde está viendo la vida de su hijo en el futuro. Y Dios le dice, no, está bien, haz como dice Sara. Y yo pienso, no, qué tan difícil, qué tan difícil es pasar la ofensa. Si alguien me ofende, si alguien se burla de mí, qué tan difícil es no perdonar, no pedir disculpas o no aceptar la disculpa, no aceptar el perdón. Pero ni siquiera llegaron a eso. Sucedió en la noche y la mañana siguiente Abraham está preparando el agua y preparando la comida para despedir al niño y su mamá de una manera así repentina. A veces se dan malos entendidos. Aquí como no hubo resolución, la Biblia no explica, no hubo una manera de pedirse disculpas, de pedirse perdón, nada. Pero a veces hay malos entendidos que no se aclaran. Tanto están juntas dos mujeres en la casa, es como tener un barril de pólvora y una mechita por aquí cerca. Cualquier rato va a agarrar fuego y esto va a explotar. En ese problema se metió Abraham por tener dos ahí en la misma casa. Y todavía no entiendo cómo allá dicen que pueden tener 7, que pueden tener 5 en la misma casa. Pero se metió un tremendo problema Abraham. Posiblemente habían discusiones, posiblemente habían celos, posiblemente habían contiendas que nunca se arreglaron, nunca se habló. Los problemas sin resolver no desaparecen, no se van. Si hay un problema y nos vamos a acostar con ellos, vamos a dormir pensando que a la mañana siguiente ya va a estar resuelto. Hay situaciones que Dios las deja ahí todavía y nosotros tenemos que ir y resolverlas porque no se van a desaparecer. Una deuda, por ejemplo, el malentendido con alguien, nosotros tenemos que ir y resolverlo, aclararlo con esa persona con el cual tuvimos el malentendido. Y repito, una situación tan difícil, dos niños que no son inocentes, dos niños que no tienen nada que ver con los problemas de los grandes. ¿A dónde va a mandar a Ismael? Lo voy a mandar con la tía que vive en Arizona, con la tía que vive en Chicago. Lo voy a mandar a El Salvador. ¿A dónde? ¿A México? ¿A dónde lo mando? No, le puso su comidita, su bolsita de agua. ¿Y a dónde vamos? Al desierto. Al desierto. En el desierto no hay vida, no hay nada en el desierto. O sea que Abraham está poniendo a su hijo y a esta señora, abandonándolos, entre comillas, abandonándolos a su buena suerte, poniéndolos en el desierto. En el desierto no hay vegetación, en el desierto no hay vida, no hay nada. Entonces, con este acto, Abraham los está poniendo a que vayan al desierto posiblemente a morir, porque no hay vida en el desierto. No hay familiares, no hay nada, no hay comida, no hay nada en el desierto. Van a estar solos y pensando en esto, cuando estaba estudiando esta porción, quise imaginarme el cuadro de Agar y con su hijo
no menciona ni que lleva un animalito, no menciona nada, sino que simplemente como que van caminando. ¿Qué hace esta mujer con su niño en el desierto en la noche? Expuesta a los elementos naturales, a las serpientes, a los animales silvestres, expuesta a todo, a lo que venga, pero fue lo que le tocó vivir a ella. Estar en el desierto, estar con una criatura pequeña que necesita todavía ser defendido. No es que Agar lleva al jovencito y el jovencito la va a defender. Ella siendo mujer y siendo la criatura siendo un jovencito todavía. Entonces está expuesta a los elementos, al peligro y a los riesgos. Acá, mis amados, yo miro un cuadro. Tanto es el amor de la mamá por su hijo que se tiene que ir con ella, no tiene opción, pero va a ir con ella al desierto, a la situación donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Es expulsada al desierto por razones inexplicables. Sara demuestra un poco de impaciencia, un poquito de celos y un poquito de molestia, si se pudiera decir, porque no hizo nada, una risita por aquí, una burlita por allá. Si vieran en su tiempo, Sara se hubiera asustado de tanto bullying que hay, pero en ese tiempo más se sonrió y fue suficiente para correrlo de la casa. En la vida de Agar nosotros podemos ver que cómo Dios se acerca a sus hijos, cómo Dios se acerca a las personas que creen en Él, que tienen confianza en Él. Que aunque estemos en el desierto, aunque estemos en lugares donde no hay vida, donde no hay comida, donde no hay alimento, Dios va a estar con nosotros. Aunque estemos en lugares oscuros, en lugares donde parece que no hay una salida, Él se va a hacer presente y no nos va a dejar, no nos va a abandonar, nunca nos va a dejar cuando nuestra confianza está puesta en Él, quien es el creador de los cielos y de la tierra. Y fue lo que hizo Dios con Agar. Aunque Agar parecía que estaba sola, la presencia de Dios iba con Agar. ¿Por qué? Porque ese niño que ella iba llevando en ese momento tenía la misma sangre del padre de la fe, que es Abraham. La misma sangre que corre por las venas de Abraham, la misma sangre corre por las venas de su hijo Isaac. Y como Dios no falta sus promesas, Dios no falta su palabra, Dios iba también a cubrir, a proteger a esa criatura, porque es parte de la promesa, es parte de la descendencia, es parte de la sangre de la vida de Abraham. Y así Dios cumple su promesa, Dios cumple sus propósitos, pero no dejó desamparado a este muchacho, al chico, ¿verdad? Lo cuidó siempre. Debemos, mis amados, buscar a Dios en tiempos difíciles, en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Vivimos nosotros estaciones, decimos estaciones, porque aunque estemos en una prueba, no es una prueba permanente, no es una prueba para siempre. No vamos a estar en ese estado, dígase enfermedad, de necesidad, de tragedia, de dolor por mucho tiempo. Son estaciones cortas y vamos a salir de ahí con la ayuda de Dios. Vamos a salir de ahí porque Dios está con nosotros, porque el Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros creemos, es un Dios poderoso y no nos va a dejar metidos en ese problema que pareciera que no tiene solución, que no tiene salida. Dios nos va a dar con la prueba también la salida. No nos vamos a morir de eso, no nos vamos a quedar solos en esa situación, porque Dios está con nosotros, así como estuvo con Ismael, como estuvo con Isaac, como estuvo con Agar en este momento. Así Él también ha prometido que va a estar con nosotros. Aquel niño Ismael es una persona importante y Dios respetó su lugar por ser hijo de Abraham. Por amor a su padre Abraham, también prometió que de él saldría una nación. Y como ya sabemos, el pueblo árabe desciende de esta criatura, de Ismael. De ahí viene el pueblo árabe. Claro, viven en conflicto tras conflicto, pero de ahí viene el pueblo árabe, de esta criatura, de Ismael. Dios mantuvo su palabra, Dios mantuvo su promesa por la relación que Dios tiene con Abraham. Dios es tan especial que respeta su palabra y respeta los pactos que Él hace. Los que fallamos somos nosotros. Él nunca falla a su palabra, Él nunca falla a sus promesas. Nunca, jamás Él nos ha fallado ni nos fallará. Somos nosotros los que muchas veces decidimos fallarle. Vamos a...
En el caso de Ismael, siendo él el hijo, ¿no? Pero nunca se pudo quitar eso del hijo de la esclava. El hijo de la esclava era como que no es hijo legítimo, siempre llevaba esa sombra con él por ser hijo de la esclava. Pensando en esto, Agar está en casa de Abraham en calidad de sierva, de esclava. La idea de Sara es que como Sara no queda embarazada, no puede darle bebé, le da a la sierva, a Abraham, para que tenga su bebé. Nace la criatura, nace Ismael, el cual es víctima después, es expulsado, es echado de casa, mal comprendido, mal entendido, sin él tener culpa. Porque el niño es inocente, él no tiene nada que ver, pero está sufriendo las consecuencias de los errores de los padres. Está sufriendo las consecuencias del error de papá y del error de mamá. ¿Y cuántos de nosotros sufrimos o hemos sufrido consecuencias por los errores de nuestros padres? O nuestros hijos, los hijos están sufriendo las consecuencias por los errores nuestros. Lo que nosotros hagamos, decisiones buenas o decisiones malas, van a afectar siempre a terceros. Alguien va a salir afectado de las decisiones que nosotros tomamos. Y los más afectados en la mayoría de los casos son los niños. En este país hay tanto niño, discúlpenme esto que voy a decir, pero hay tanto niño que vive con stepdads. ¿Cómo se dice stepdads? Padrastros, con padrastros, madrastas, los steps decimos, ¿verdad? Padrastro y madrastra. Yo recuerdo que yo no entendía cuando acababa de llegar acá y estábamos en la iglesia, y recuerdo que nos invitaron una vez a un hogar con Ruth, y tenía la hermana bien amable y bien bonita la casa y el ambiente bien hermoso, ¿no? Y mi sorpresa fue que tenía fotos y el niño tenía un apellido, pero ellos son de otro apellido. Y a mí no me cuadraba, no me daba, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que él tiene un apellido y ella tiene otro y él tiene aquel revoltijo de apellidos? Hasta que después, por ahí ya me entró, me cayó el 5. Muchas personas vienen de nuestros países, por X razón dejan a la familia allá en sus países, vienen acá y hacen otra familia. Y a mí eso no me entraba en la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que dejan a su familia? ¿Cómo es que dejan a sus hijos y ahora hacen otra familia? Pero los hijos van a ser los más afectados. En este caso estamos hablando de Ismael. Fue el más afectado de todos por las decisiones o por los errores de los papás, porque no se pudo arreglar no se pudo arreglar algo, o porque no tuvieron suficiente confianza en Dios. Pero en este país hay mucho así. Y los hijos, los niños crecen con diferente papá o diferente mamá. Y muchos de ellos no llegan a superar dígase trauma, dígase el cambio, y viven en ese cambio continuo que nunca llegan a superarlo, sin ellos de verlo, sin ellos tener culpa de nada. Fue lo que sucedió en el caso de Ismael. Sufrió los errores de papá, sufrió los errores de mamá. Los psicólogos y terapeutas reciben mucha gente que sufre con situaciones, con estos traumas, o porque no ha podido superar. Está muy de moda, ¿no? La salud mental o la salud, no me acuerdo ni cómo se llama, trauma mental, pero está de moda esto. Somos de la convicción de que Dios nos puede liberar, de que su palabra obra milagros en la vida, de que el Espíritu Santo tiene poder absoluto para liberarnos de cualquier trauma, que el Señor lo reprenda y fuera.
Pero que hay poder en la palabra, porque la palabra lo dice, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la palabra cuando uno se sujeta, cuando uno se somete, cuando uno da voluntariamente permiso al Espíritu Santo para que entre en la vida nuestra y arranque todas esas raíces de amargura, esas raíces de odio, esas raíces de dolor, todo eso que ha sido guardado en los corazones. Dios nos puede liberar de eso. Pero las clínicas están llenas de personas que han crecido con estas situaciones en la vida que no pudieron superarlo. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, y ese es Cristo Jesús. Su palabra tiene vida, su palabra es poderosa, pero tenemos nosotros que soltarlo. Tenemos que darlo y darle oportunidad al Espíritu Santo que haga esa obra perfecta que Él ha prometido para nosotros. Porque Jesucristo dice en su palabra que Él vino a dar vida y vida en abundante. Dice yo doy la paz, dice, no como el mundo la da. La paz que yo les doy, dice, no puede compararse con nada, porque es una paz perfecta. Es una paz perfecta y es una vida abundante en libertad, en su presencia a través del Espíritu Santo. Entonces estas consecuencias van a afectar a terceros, de los hijos, los familiares o quien sea que está cerca de nosotros. De la misma manera, Dios tiene cuidado con cada uno de nosotros, así como tuvo cuidado con Ismael, como tuvo cuidado con la mamá del niño, también tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Por ser hijos de la promesa. Ellos tenían a Isaac, hijo de Abraham, Agar, que llegó ahí por equivocación o qué sé yo, pero también Dios tuvo misericordia de ella. Dios no la dejó, nunca la abandonó. Ismael, por supuesto, por ser hijo de Abraham. Vamos a pasar al versículo 22 al 32. Dice, pacto de Abraham con Abimelech. Dice, en esos días Abimelech fue con Ficol, así dice mi versión. No dice frijol, no, que Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. El 23, júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y esta nación donde vives como extranjero, y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió, sí lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelech por el pozo que los siervos de Abimelech habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. El 26, no sabía nada, respondió Abimelech, no tengo idea de quién es el responsable, nunca antes te has quejado de este asunto. 27, entonces Abraham le dijo a Abimelech, algunas de las ovejas y cabras y cabezas de ganado, El 27 dice, entonces Abraham le dijo a Abimelech, algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un trato. 28, pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. El 29, y Abimelech preguntó, ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cave este pozo. 31. Que yo cavé este pozo, está en pasado, ¿verdad? 31. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. 32. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelech partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. 33. Luego Abraham plantó un tamarisco, no tamarindo, tamarisco, en Beerseba, y ahí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Y Abimelech se sintió seguro, muy seguro,
de la promesa que Dios le haría o que le había cumplido a Abraham. Y miró que Abraham es una persona de bien, pero también es una persona que está respaldada, es una persona que está bendecida por Dios. Entonces Abimelech hace un pacto con Abraham, hace amistad con él, para recibir también el favor de Dios. Los pozos en ese tiempo y el día de hoy todavía siguen siendo escasos. Son muy valiosos en los países orientales porque son desiertos. Y acá en este momento es un pozo, es algo importante porque el pozo tiene agua, hay vida para las personas, vida para su ganado. Y Abraham se aseguró de que iba a poder quedarse con ese pozo que él había cavado. Pero por alguna razón se lo habían quitado y ahora, por la forma de negociar de Abraham, vuelve otra vez de regreso el pozo para con Abraham. Entonces Abraham asegura el derecho al pozo para evitar futuras disputas. El punto de esta último es que las personas que no conocen a Dios, las personas que no tienen conocimiento de Dios, cuando conocen a alguien que es bendecido, como el caso de Abraham era muy, muy bendecido, esas personas hacen amistades buenas, amistades sinceras, dígase creyentes, con los cristianos, porque saben que hay una bendición especial en la persona. El creyente donde quiera que va lleva bendición. Si es en el trabajo, los empleos se benefician porque hay un creyente, porque hay un cristiano que tiene fe, que ora, que es leal, que es honesto, y los negocios se benefician. Y las personas que no tienen temor, que no conocen al Señor, saben que hay algo especial en la vida del creyente. No sé si como usted se han acercado alguna vez a pedirle oración. Dice, yo vengo a pedirle oración porque yo sé que a usted Dios le va a contestar. Ellos no tienen la solvencia, no tienen la garantía de que Dios va a contestar. Entonces buscan personas que tienen fe, como la iglesia, como los creyentes, como nosotros, para ellos beneficiarse, en buen sentido de la palabra. Pero nos dan la oportunidad, cuando eso sucede, de que ahora nosotros nos acerquemos a ellos y podamos hablarle del amor de Cristo, podamos hablarle de la obra que Dios hace en la vida de ellos, como la hizo en la vida de nosotros. Y fue lo que hizo Abraham, porque ellos pudieron ver, esta gente podía ver que Abraham era un hombre bendecido, que su familia era una familia bendecida y que su descendencia también iba a ser muy bendecida, porque Dios, el Todopoderoso, está a favor del padre de la fe, de Abraham. Así como en estos días, Dios, mis amados, está de parte nuestra. Que las circunstancias muchas veces parecieran adversas, debemos de confiar y debemos de creer que Dios siempre está, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Dios está de nuestro lado y eso no va a cambiar. Hoy Abraham vive una vida diferente. La promesa de Dios había llegado a su hogar. Ahora es un hombre agradecido, es un hombre realizado. La actitud que tenía Abraham, las dudas que él tenía, ahora ya fueron disipadas, ya que está completo. Dios concedió, respondió su petición, su oración, y ha nacido el niño de la promesa, el hijo de la promesa que tanto había esperado Abraham. Abraham ahora estando ahora en una posición mejor, su fe está en el mejor tiempo, quedó ahí en ese lugar por mucho tiempo, pero ahí Abraham siguió confiando en Dios y dice que hizo un altar, hizo un lugar especial para adorar y bendecir el nombre de Dios. Dice la Biblia, ahí invocó el nombre de Jehová como el Dios eterno. Y algo especial, algo bonito. Él nunca se olvidó de Dios. Nunca se olvidó de Dios. Y los pueblos cercanos, la gente que está alrededor de él, podían ver la bendición que estaba sobre la vida de Abraham, sobre la vida de su familia, sobre la vida de sus hijos. Termino con esto, regresando un poquito a la vida de los hijos de Abraham. Los dos son especiales. Tanto Isaac como Ismael son especiales porque llevan la sangre
de padre Abraham. En las venas de ellos corre la sangre, o corría la sangre de Abraham. Y Dios a ambos los bendijo. Como leímos en la Biblia, cuando Agar está lista para morir y no se atrevió a ver que su hijo muriera, dice que se alejó para dejarlo que el bebé muriera. El niño empezó a llorar y el llanto llegó a los ojos, a los oídos, llegó a los oídos de Dios. Y viene la voz y le dice a Agar: levántate, porque el niño no va a morir. Levántalo. Dice que le abrió los ojos y pudo ver un lugar donde había agua. Le trajo agua y no murió la criatura por la sangre que lleva Ismael. Dios cumplió su promesa, su palabra, y por padre Abraham este niño alcanzó la promesa. Ahora imagínense la bendición que está en nosotros. Somos del linaje de Abraham, no por sangre, sino hablando un término espiritual. Esa bendición está en cada uno de nosotros por ser descendientes espirituales de Abraham. Pero se pone mejor todavía. La bendición de Dios está sobre nosotros porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Donde quiera que usted va, la bendición de Dios va con usted. Donde quiera que usted esté, la bendición de Dios lo acompaña. Porque con usted va la sangre del Todopoderoso. Nada más y nada menos que la sangre del Hijo del Creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo no vamos a bendecir a Dios? A decirle: Señor, gracias. Porque por fe, todas esas bendiciones también son nuestras. Por fe, cualquier situación que le está afectando en este día, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, desechada fuera en el nombre de Jesús. Declaramos bendición, declaramos su presencia, declaramos su unción, declaramos la llenura de su Espíritu Santo y nos declaramos libres de cualquier enfermedad, de cualquier situación, cualquier cosa, cualquier mentira del enemigo. Lo echamos fuera porque estamos cubiertos con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Estamos en pie.